Bienvenidos, bienvenidas al primer episodio del podcast del profesorado de la Universidad Europea de Canarias. Hoy me acompañan voces del mundo de la educación para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que viven los docentes en las aulas. Para ello me acompañan ya Daniel Rodríguez, doctor en educación, Héctor Pérez, Imar González y Marcos Ascanio, docentes, y vamos a hablar sobre un tema del que todos ya pensamos y tenemos en la cabeza, como lo es la inteligencia artificial. Para ello me gustaría comenzar con una ronda rápida de preguntas y quiero empezar contigo, Dani, sobre cómo definirías la inteligencia artificial en la educación, si puede ser en una sola palabra. Oportunidad. Imar, ¿es una aliada o es una amenaza? 100% aliada. Héctor, ¿prohibir, permitir o integrar? Integrar, claramente. Marcos, ¿qué es lo más impresionante que has visto hacer con la inteligencia artificial? Bueno, he visto muchas cosas, pero ahora mismo estoy muy flipando y muy enganchado a crear vídeos para hacer narrativas en las aulas. Algo en lo que me gustaría que quizás fuéramos ya aterrizando un poco más, sin duda, es lo que está sucediendo en las aulas. Y, por ejemplo, Dani, ¿qué está haciendo el profesorado ya con la inteligencia artificial? Pues yo creo que el profesorado está haciendo mucho más de lo que socialmente creemos. Y al final, nosotros cuando trabajamos en cole, vemos que principalmente están utilizándose por parte del profesorado la IA para 5 cosas. Uno, para la creación de materiales. Otro aspecto que me parece súper interesante que lo están utilizando es para dar una mejor atención a la diversidad, al alumnado. Otro elemento es dar un feedback y una evaluación formativa mucho más rica. Un aspecto que estábamos hablando antes de arrancar era el tema de reducir la carga administrativa burocrática, súper importante. Y un elemento que a mí me está resultando muy interesante es que gracias a la IA, el profesorado junto con el alumnado están generando unos proyectos formativos mucho más ricos, mucho más contextualizados y adaptados al entorno del alumnado de cómo se hacía antes. Y Mar, tú que... Perdón. Lo quería, que es muy gracioso porque realmente pienso que los profesores, como tú dices, están haciendo muchas más cosas, pero creo que lo ocultamos. Creo que se oculta porque todavía tenemos ese pensamiento de que la IA es el demonio y que no podemos usar la inteligencia artificial para mejorar nuestros procesos burocráticos y ahorrarnos tiempo. Y dedicarle ese tiempo de calidad al aula, ¿no? Entonces yo creo que los profesores sí que la usan mucho, pero tienen miedo de decirlo todavía. Sí. Yo estoy de acuerdo con Marco. Es como que desvalorizamos el decir utilizamos la IA y sinceramente creo que lo tenemos que decir abiertamente que es una herramienta y un recurso para facilitarnos el día a día. Hay la típica anécdota que te das todavía cuenta de que hay profesores que borran de la esquina inferior derecha el Notebook LM de la presentación que hace Notebook. No, la he hecho yo y quito la parte de Notebook LM. Creo que eso es peor todavía, Sí, ¿no? exacto, porque la gente lo sabe, pero lo quita. Exactamente, Sí, o sea, sí. déjalo. ¿Da vergüenza como mostrar al alumnado que estamos usando estas herramientas? Yo creo que no solo al alumnado, sino también a los equipos directivos, a que se enteren de que eres un tipo que tienes unas dotes y que tienes unas competencias digitales, que lo que estás haciendo es facilitándote el trabajo para poder dar ese tiempo que te sobra calidad a otras cosas. Sí. Y yo creo que a eso ha venido la inteligencia artificial, a darnos la oportunidad de descargarnos de cosas burocráticas, meramente burocráticas, para darle calidad a nuestra acción docente, que es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Y Mar, me voy a la otra vertiente, el alumnado. ¿Qué herramientas o qué están utilizando ellos sin que a veces se lo pidamos? Todo. O sea, el alumnado principalmente utiliza todo. Hay veces que incluso conocen herramientas antes que nosotros, pero no lo utilizan con una lectura crítica, con un pensamiento crítico. Muchas veces no saben utilizarla. Yo creo que ahí es donde está nuestra principal vertiente para poder encauzarlos, para que ellos sepan a argumentar, que sepan cómo utilizarla y sobre todo para tener un producto de calidad, ¿sabes? Al final. Héctor, voy contigo. ¿Quién está llevando la delantera en este asunto? ¿Los docentes? ¿El alumnado? Yo creo que es un poquito difícil responder esa pregunta porque creo que hay profesorado que está muy bien formado, otros que todavía están aprendiendo a utilizarlo, pero enlazando un poquito con lo que contaba Imar, ya nuestro alumnado lo está usando 100%. Entonces,
tenemos esa responsabilidad de intentar ir por delante de ellos, aunque todavía no lo estamos consiguiendo. Y nuestra labor tiene que ser enseñarlos a usar la inteligencia artificial, sobre todo la generativa. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para ir por delante de ellos. Yo ahí no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que la clave es una cosa que tú dijiste antes, es la integración. Enfocarlo de quién está por delante o quién está por detrás es generar un debate superficial. Al final se trata de integrar lo que sabe el alumnado, lo que sabemos nosotros. Al final la IA es una herramienta más, como antes era la Wikipedia, el Rincón del Vago, las calculadoras, Internet. Entonces simplemente se trata de, en base a cómo lo utilizan ellos, nosotros complementamos y al final nosotros, pues por nuestra madurez, tenemos unos elementos que no tiene el alumnado, que es un razonamiento crítico, el tener una componente quizás de más ético de uso de las cosas. Entonces nosotros estamos para educar en el buen uso. Entonces, yo creo que acabas de decir una palabra clave, que es educar en el buen uso, ¿no? O sea, no nos podemos olvidar que dentro de las aulas tenemos que educar el uso de la inteligencia artificial. Antes ellos, cuando nosotros les pedíamos cualquier cosa, se iban a Google, lo ponían en Google y el primer enlace te lo copiaban y te lo pegaban en un trabajo. Ahora ya no le preguntas a Google, ahora te vas a Chat y a la inteligencia artificial que sea, se lo ponen y te copian y te pegan. Y ellos no son capaces de ver esa ética, ese pensamiento reflexivo, lo que me está dando es correcto, no es correcto. Claro, está escrito tan bonito que parece correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero para hacer ese trabajo de educar, nosotros tenemos que saber qué uso es el que están haciendo, qué herramientas están utilizando, y salen herramientas de inteligencia artificial día tras día. Entonces, si nosotros no somos conscientes de qué herramientas están utilizando, entonces difícilmente vamos a poder capacitarlos. Entonces yo creo que deberíamos, a eso me refería, ir un pasito por delante para intentar enseñarles a hacer un buen uso. No, aquí se ha puesto bueno, no nos cortes. Sí, rompemos vas adelantando un poco herramientas, ahora entraremos, pero introduciste una cuestión importante sobre cómo los docentes pues quizás ocultaban o digamos pasaban por encima del uso de las herramientas, luego pasamos al alumnado. ¿Crees que estamos mirando hacia otro lado? Y voy un paso más allá, ¿los centros educativos están reaccionando o están improvisando ante esto? Yo creo que depende del centro educativo, ¿no? Yo creo que hay centros educativos que esto se lo han tomado muy en serio y tienen un trabajazo detrás y que están formando a su profesorado. Y sí, yo te voy a responder vinculándola a esto. Creo que la formación no nos podemos quedar en la herramienta, porque si nos quedamos en la herramienta, la formación va a ser infinita, porque todos los días salen herramientas nuevas. Entonces creo que nosotros lo que tenemos que hacer es saber, nosotros como docentes, o sea, ahora me pongo como docente, yo lo que tengo que saber es cómo se usa la inteligencia artificial, me da igual qué herramienta haya salido la semana que viene, y los alumnos tenemos que tener claro esto, o sea, que ellos van a ir siempre por delante nuestro en cuanto al conocimiento de las herramientas. No hablemos de inteligencia artificial, hablemos de hace 10 años herramientas para hacer presentaciones. Nosotros como profesores, PowerPoint, cuando salió el Canva, cuando salió el Prezi, cuando salió Geniali, los alumnos lo sabían usar antes que nosotros. Entonces, a nosotros no nos tiene que dar miedo que el alumno use una herramienta u otra. Nos tiene que dar miedo el cómo el alumno usa esa herramienta. Pero la herramienta en sí nos tiene que dar igual. En este sentido, yo creo que se están haciendo grandes planes de formación para que el profesorado sepa cómo usar la inteligencia artificial. Ya después la herramienta de inteligencia artificial que use cada uno, yo creo que... Ahí, respecto a los planes de formación del profesorado, y no sé cómo lo ven ustedes, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también es mi sensación, es que no está del todo centralizado. De que de repente te enteras de que hay un centro que tiene un plan de formación súper potente, súper top, e intentamos vincular con ese centro. En otro lado hay un profe súper bueno que a su vez en su pequeña red intenta inculcar el uso correcto de la IA, pero que está faltando, o no sé si es una coordinación o generar una red de contacto entre todas esas personas, entre todos esos planes formativos, porque mi sensación es que muchas veces aquí se está haciendo una cosa, aquí se está haciendo lo mismo, no lo ponemos en común, yo tengo un problema aquí, que el del otro centro ya ha resuelto y no me entero, entonces quizás está faltando integración. Sí. No sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que lo que falta es esa red de contactos, que yo creo que incluso se puede ver más desde la parte de la administración, o sea, ¿qué está haciendo? Al final la culpa siempre es de la administración. Le damos palo ¿Qué está haciendo la Consejería de Educación
para acercar a los centros a esta innovación y a esta nueva era de la inteligencia artificial. Incluso a nivel de entre comunidades autónomas, porque te enteras, oye, hay una comunidad autónoma que está desarrollando una aplicación super top para reducir la carga burocrática. La otra comunidad al lado no. A nivel de ministerio se supone que se va a sacar un plan, un montón de dinero para desarrollar plataformas de inteligencia artificial generativa. Quizás, bueno, pues falta que haya una coordinación. Bueno, vamos a descender un poco en capas y seguir aterrizando este debate, y para hablar de lo que sí funciona. Me gustaría, Marcos, entre tantas opciones disponibles, que me cuentes un poco qué te ha funcionado a ti en alguna actividad en clase. A mí lo que más me gusta es toda la parte de darle contexto a los problemas que trabajo dentro del aula o a las cuestiones que trabajamos dentro del aula. Cuando trabajas desde las matemáticas, muchas veces nos quedamos en lo superficial y en los problemas de los libros de texto o de los que saco por internet, pero hoy en día con la inteligencia artificial, pues cuando pasa una noticia un día, tú al día siguiente o a los 2 días puedes poner esos mismos problemas que llevas haciendo toda tu vida, pero darles un contexto actual y que el alumnado sepa pues que las matemáticas están en el día a día y que todo lo puedes llevar a ese contexto. Entonces yo creo que eso nos está ayudando mucho, que le está ayudando mucho al profesorado, y que bien usado puede hacer que incluso pues ese estigma que tenían hacia las matemáticas cambie un poco, ¿no? Porque uso las matemáticas ya no es ¿para qué me va a servir esto el día de mañana? ¿No? Que te lo estoy diciendo ya, estás haciéndolo tú en el aula. Sí, además, perdón, me parece súper importante lo que está comentando Marcos, porque al final nos ayuda a esa personalización de actividades, esa personalización que buscamos dentro del aula, de que el mismo tipo de actividad, dependiendo de los diferentes gustos que tenemos dentro del aula, ya sea música, ya sea deporte, ya sea gastronomía, ya sea moda, podamos personalizar a través de una misma temática, de un mismo contenido, en los diferentes áreas o sectores de interés en el propio alumnado. Creo que eso es clave. Sigo contigo entonces. ¿Un error o fracaso del uso de la IA en clase? Hombre, al principio, cuando empezaba a utilizar la IA, que no sabía muy bien esas instrucciones, esos prompts que tenemos que darle, pues esa parte, o sea, esa redacción de los prompts, a lo mejor la primera parte de realización de rúbricas, que para mí es una herramienta fantástica para generar rúbricas. Entonces creo que ahí fue los primeros fracasos. Ya creo que lo tenemos bastante dominado, creo. Héctor, esta quizás es para pensar, ¿algo que haya mejorado el aprendizaje del alumnado? Pues yo creo que la inteligencia artificial generativa es una muy buena aliada, lo que comentaba Dani, para la personalización del aprendizaje. Sobre todo en el aspecto de generación de recursos y materiales didácticos. Antes, si estabas explicando algún temario, pues tenías que intentar buscar por internet algo que más o menos se asemejara a lo que tú querías explicar y un poco adaptarlo. Ahora le puedes pedir a cualquier inteligencia artificial generativa que te genere un simulador de el tiro parabólico. Cualquier herramienta que ellos puedan, esos conceptos tan abstractos, que puedan visualizarlos. Para mí, sinceramente, eso es una auténtica maravilla. Y yo yéndome a ese punto, ya no solo lo que ayuda al profesor, sino si enseñásemos al alumnado a él trabajar con la inteligencia artificial para que le dé recursos adaptados a él mismo. O sea, oye, pues hoy hemos dado en clase pues la resolución de una ecuación de 2º grado, yo me lo llevo siempre a lo mío, y yo no me he enterado de nada. Pues oye, tengo la capacidad de por la tarde tener un chat privado con alguien que me pueda ayudar y que, oye, pues puedo pedirle como a mí me gusta, oye, pues hazme una canción, oye, pues explícamelo con no sé cuánto, oye, pues dame el paso a paso, oye, aquí me he trabado. Cuando, yo qué sé, pues Internet, se dice mucho, ¿no? Internet facilitó mucho el acceso al conocimiento, a la información. Creo que la inteligencia artificial lo que va a facilitar mucho es la personalización y la ayuda. Entonces, oye, si nosotros somos capaces de que el alumnado sepa trabajar con inteligencia artificial, vamos a conseguir que su aprendizaje, él pueda desarrollar su propio aprendizaje con apoyos dados por la inteligencia artificial. Y ahí es donde yo creo que va a explotar. Facilitar. Dani, como docente, ¿te ha ahorrado tiempo esta herramienta? Muchísimo. El problema es que me ahorra tanto tiempo que no se lo puedo decir a mis jefes, porque si se enteran que lo que tiene que hacer en 8 horas lo hago en 1, de repente me empiezan a tupir de tareas. No, es una broma. Pero sí tenemos que ser conscientes de que es lo que también Marcos al principio hablaba de ello, de decir, oye,
te ahorra tiempo de aquellas cosas que no son de calidad y ganas tiempo para dedicar, valga la redundancia, tu tiempo a aquellas tareas de calidad. Yo también creo que el problema que tenemos con la IA es que nos ha puesto contra el espejo y hace más visibles quizás algunas carencias que hasta ahora teníamos como docentes, pero que conseguimos maquillar, porque ahora hemos perdido el control de decir, oye, quizás hasta ahora la transmisión del conocimiento, el proceso de enseñanza-aprendizaje dependía mucho de nosotros. Tenemos que ser conscientes de que lo sigue siendo, pero hacer un proceso de enseñanza y aprendizaje de mayor calidad, porque al final como docentes somos muy necesarios para generar experiencias y ecosistemas de aprendizaje, y sobre todo, y esto le puede explotar un poco a la cabeza a la gente, entornos de aprendizaje más humanos, porque lo que ahora, toda la parte esta automática de buscar información, que antes se tardaba más, se hace en un momento, podemos dedicar más tiempo en clase y con nuestro alumnado para hablar con ellos, para pedirles feedback, para darles feedback, para que se relacionen entre ellos. Entonces la gente se piensa que con la inteligencia artificial va a desaparecer la labor del docente o que vamos a ser sustituidos por máquinas. Para nada, al contrario, bien utilizada, vamos a generar, repito, entornos de aprendizaje más humanos. Además, una reacción natural, ¿no? Ante tanta tecnología, volver a lo más artesanal. Pasa que eso hay que saber que quizás pues estábamos un poco acomodados y que ahora tenemos que dar un paso hacia adelante. Bueno, todo esto está muy bien, un poco teórico, ¿no? Pero a mí me gusta la idea de ponerles a ustedes supuestos prácticos y que me digan si consideran que son correctos o incorrectos también. Eso, para Héctor, que puede haber matices también, ¿eh? Les leo. Un alumno hace un trabajo con ChatGPT, el trabajo es correcto, está bien redactado y además demuestra que entiende perfectamente el contenido. Lo evalúas, es copiar, es usar una herramienta. Marcos, Héctor. Hombre, yo creo que si el alumno es capaz de demostrar que entiende el trabajo que ha hecho, para mí es perfectamente lícito. Está utilizando la IA como un profesor particular. Ese es mi punto de vista. Tenemos un check entonces. Pero yo no estoy de acuerdo. Una cosa rápida ahí. Bueno, Marcos, primero, por favor, usted. Yo creo que el problema aquí lo tiene el profesor que ha puesto esa tarea, que es que tú quieres evaluar algo que lo está haciendo el ChatGPT o que antes se lo hacía el profesor particular, mamá, papá, el hermano o quien sea, o la tía, ¿no? Entonces ese proceso tan ridículo en el que hacemos una maqueta en clase y que no hace nada el alumno en clase durante una semana y el último día de proyecto te aparece con un pedazo de volcán que escupe fuego y que es maravilloso. Eso no lo ha hecho el alumno. Eso lo ha hecho su padre, su madre, su hermano, su tía. Entonces, ¿dónde está el proceso de evaluación? O sea, creo que ahí nos estamos metiendo en otro tema que es la evaluación. Entonces, el problema no está en que el alumno lo haga con ChatGPT, el problema está en el profesor que quiere evaluar al alumno a través de esa tarea. Muy bien. Dani, ¿querías apuntar algo? No, simplemente, Marcos lo ha definido muy bien, que tenemos que pensar siempre en evaluar el proceso, no el producto final. Pues al final, yo estoy contento, porque gracias a las herramientas de inteligencia artificial generativa, los productos finales que me llegan de mi alumnado son maravillosos. Me están llegando unos vídeos espectaculares, unas presentaciones, unas infografías que hace 5 años yo no veía. Pero eso también nos hace que seamos más exigentes. Yo cuando viene un trabajo de un estudiante con problemas de formato, digo, no seas cara dura. O sea, si esto lo hubieras hecho así en un momento, lo hubieras tenido en un formato espectacular, que no es lo que voy a evaluar, pero también tengo que exigir, porque el día de mañana en el mercado laboral se te va a exigir que tengas unos formatos, unos requisitos, que seas transparente, que seas limpio. Pues, y profesional. Y profesional. Tenemos que ser bastante más exigentes gracias a que con la IA es más fácil hacer buenos formatos. Una que les toca directamente a ustedes. Supuesto 2. Un profesor, y Mar, te miro a ti, que usa inteligencia artificial para generar un examen y apenas lo revisa. ¿Es profesional? ¿Dónde está el límite? No. Yo ahí creo que, al igual que lo dije al principio, de que tenemos que ayudar al alumnado a ese pensamiento crítico, a saber usar la IA, nosotros como docentes también tenemos que saber usar la IA. Nosotros tenemos que tener una lectura crítica, no podemos fiarnos 100% de lo que nos está dando la IA, porque dependiendo del contexto y hablando mal y pronto de lo que pagues, a lo mejor el resultado es diferente. Entonces no puede ser que nosotros como docentes al final somos los que tenemos el criterio, los que tenemos las habilidades y los conocimientos. Nos tiene que ser mucho más fácil, o sea, tiene que facilitarnos el identificar esos errores. Muy bien.
Me voy al supuesto 3, Héctor. Un alumno usa inteligencia artificial para que le explique un tema que no entiende mejor que su profesor. ¿Es un problema o es una oportunidad? Yo sigo opinando lo mismo, yo creo que es una gran oportunidad. Lo que pasa es que Marcos ha abierto un gran melón, que es el tema de la evaluación. No podemos seguir solicitando los mismos trabajos o evaluando de la misma manera que si no existiera la IA. Porque por supuesto estoy completamente de acuerdo en lo que tú has comentado anteriormente. Yo creo que sí, porque la pregunta era que si la usa para aprender. O sea, ¿Para qué? para aprender. Exacto. Entonces, Eso es maravilloso. es maravilloso, yo creo que es maravilloso. O sea, porque ya no dependes de que tu padre o tu madre tenga dinero para pagarte unas clases particulares, de tener tiempo a la hora que el profesor de clases particulares tiene tiempo, sino en el momento en el que tú tengas un hueco en el día y decidas ponerte a trabajar para estudiar o para comprender o para hacer lo que tú quieras, pues en ese momento tienes un aliado perfecto, siempre teniendo en cuenta que la inteligencia artificial se puede equivocar, pero para eso tú tienes unos apuntes en clase y tú puedes decir, oye, pues explícame esto de esta manera, ay, me lo está explicando así, el profe está check, venga, pues así lo entiendo mejor que como me lo explicó el profe. Nosotros como profesores no llegamos a todos los alumnos, nosotros tenemos 32 alumnos y sabemos perfectamente que por mucho corazón que le pongamos, por mucho amor que le pongamos a nuestras clases, yo no llego igual a los 32 alumnos que tengo dentro del aula. Yo por irme un poco hacia el otro lado, porque sé que hay compañeros a lo mejor de más ámbito social o sociológico que nos están escuchando, el problema que se nos puede generar con esto es que en determinados contextos se amplíe la brecha digital. ¿Por qué? Porque fíjense en todo lo que estamos diciendo, ¿no? Todas las facilidades y posibilidades que nos da o que le va a dar al alumnado el uso de la IA. Entonces el alumnado que no la utilice, desgraciadamente puede amplificarse esa brecha de aprendizaje, porque sus compañeros que sí están bien formados y que la usan correctamente, puede que adquieran un mayor conocimiento, un mayor aprendizaje que aquel que no la usa. O que no tenga acceso. O que no tenga acceso. Entonces, exacto. Problemas de familias estructuradas o cuestiones socioeconómicas, no tengan acceso. Entonces, oye, pues ahí el acceso tenemos que buscar la manera de que desde el centro se lo demos. Sí, ¿vale? Entonces, se pueda facilitar. Exacto, el seguimiento de nuestro alumnado es fundamental. Mejorar sin dejar a nadie atrás. Exacto, eso es clave. Último supuesto, Dani. Prohibimos la IA en clase, pero sabemos que el alumnado la usa en casa. ¿Tiene sentido prohibir? ¿Tiene sentido mandar tareas para casa? Empiezo contestando por la segunda pregunta. Sí tiene sentido mandar tareas para casa. Además, la investigación educativa demuestra que el alumnado que realiza tareas con sentido, un tiempo prudente y prudencial, mejora su resultado, eso no tiene discusión. ¿Tiene sentido prohibirla? Casi siempre sería incorrecto prohibirla. Habrá determinadas tareas que tú digas, chicos, chicas, hoy no la vamos a utilizar porque necesito evaluar un proceso determinado en el que no quiero que utilicen la IA. Pero al final volvemos un poco para atrás. Si ellos la van a utilizar, aunque lo prohibamos, entonces tenemos que educar en el buen uso, que es lo que al principio estábamos hablando. Entonces, eso para mí es clave. Muy bien. Se nos acaba un poco el tiempo. Me gustaría finalizar con una ronda rápida tras estas reflexiones tan interesantes. Y empiezo contigo, Marcos. ¿Crees que la IA cambiará la educación, que será diferente en los próximos 5 años? Sí, claro, espero que sí. O sea, yo creo que la está cambiando ya. Que es verdad que la va a cambiar drásticamente, no lo sé, porque sí es verdad que los centros educativos van muy despacio, la educación va muy despacio en cuanto a cambios estructurales o que nos cambien. O sea, sigue siendo la misma educación, seguimos con un profesor dictando contenido enfrente de una pizarra desde hace muchísimos años y eso no ha cambiado. Y a pesar de que hay estudios a que damos cursos de innovación, a que vamos a formaciones, a que sigue siendo así. Yo creo que cambiar drásticamente no va a cambiar, pero sí poquito a poco pues se irá actualizando y ojalá que dentro de poco pues sea una realidad dentro de las aulas la inteligencia artificial, como decía Dani, bien educada y bien trabajada. Muy bien. ¿Y Mar, nos aliviará o nos dará más trabajo todavía? No, yo creo que nos va a aliviar. Sí es verdad que a lo mejor nos puede dar más trabajo al principio, cuando aparece esa nueva IA, cuando aparece ese nuevo recurso, cuando tenemos que dar un tiempo a formarnos, a conocerla, a trabajarla y sobre todo transmitir o transferir esa información al alumnado. Pero yo creo que es un recurso, es una herramienta más para facilitarnos el día a día.
yo, perdón por romper el guión, me gusta siempre romperlo. Hay gente que nos estará escuchando y está diciendo, pues yo no la uso y me va estupendamente. Perfecto, genial. Maravilloso. Lo único que decimos es que si la incorporaras, seguramente te iría mejor. Pero no se trata de que si no la usas no te va a ir bien. O no mejor, pero sí te ahorraría ahorraría mucho mucho tiempo. Que a lo mejor, oye, a lo mejor el tiempo Exacto. no lo quieres porque en tu casa te aburres y tú dices, ¿qué voy a hacer yo con tiempo, no? Ya. ¿Qué podría ser? Héctor, finalizo contigo. ¿La IA en la docencia, aliada o amenaza? Claramente una aliada. ¿Seguro? Segurísimo. Segurísimo. Pues con eso nos quedamos. Oye, a Dani no le haces una pregunta. Dani ha respondido He respondido, todas he respondido ampliamente. Hombre, Bueno, yo sí preguntaría, o sea, creo que estamos todos de acuerdo, incluida Laura, que es aliada. Aliada o amenaza, depende de para qué se use, quién y cómo se use. Gracias a todos por haber participado con su visión. Estas reflexiones precisamente hacen que no tenga una respuesta fácil y que tengamos que seguir debatiendo sobre ello. Este ha sido el podcast del profesorado de la Universidad Europea de Canarias. Hasta el próximo episodio.